estuvimos desarrollando todo el proyecto durante el semestre, pues sería una actividad final de completar. Ya no vamos a hacer más que pequeña programación de la, de la ROM que teníamos, ¿no? Entonces, básicamente contamos con el sistema ya desarrollado y, bueno, hemos desarrollado el IQ MC14500B. Sí ven la pantalla, ¿no? Por cierto, ¿sí, no? Sí, profe. Ok, vale, gracias. El IQ de Motorola MC14500B, ¿no? Ya está desarrollado y con su sistema mínimo, ¿no? Tenemos como sistema mínimo el contador de programa, la memoria ROM, ¿no? Que almacena el programa, que es lo que vamos a rellenar, ¿no? Internamente para tener el software ya dentro. Y teníamos tanto unas entradas, ¿no? Y unas salidas. Recordando que la entrada 0 estaba conectada de vuelta a un registro especial que era el registro de resultados, ¿no? Y también una memoria RAM, ¿no? Todo eso habilitado, deshabilitado, ya que la comunicación decíamos que era bidireccional a partir del puerto data, ¿no? Hasta ahí todos estamos, ¿no? Bien, ¿sí? Sí, profe, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, básicamente, digamos que este sistema, que hemos desarrollado este sistema mínimo, tiene algunas desventajas, ¿no? Bueno, nos ha permitido desarrollar varios bloques y hacer algo complejo a partir de algo, pero bueno, dejamos sin conectar estas salidas jump y return, ¿no? Que nos podrían permitir con un hardware más complicado tener una pues injerencia en el contador del programa, ¿no? Teniendo esta injerencia en el contador del programa, podríamos modificar el curso del mismo, ¿no? El curso de, del programa para digamos, cambiar el flujo de la ejecución, ¿no? Entonces, no vamos a poder hacer eso, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver cómo este sistema mínimo es suficiente para controlar el flujo de una manera adecuada, ¿no? A pesar de todo. Podríamos hacer un sistema mínimo más complejo que aprovechara estas dos señales o incluso también esta señal, pero pues no sería complicar más el hardware para poder tener ciertas nuevas funcionalidades. ¿Eh? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo bien? Bueno, asumo que sí. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, digamos que con este sistema que hemos desarrollado a lo largo de todo el semestre, podemos utilizarlo para el control de sistemas sencillos, ¿no? Que es la idea de todo esto, ¿no? Como los expresados en las propuestas y demás, ¿no? Entonces, podemos requerir algo de hardware adicional según la propuesta que hayamos tenido, ¿no? Y según lo que queramos hacer, pero en general no mucho. ¿Qué es lo que podríamos requerir? Bueno, hablábamos de que muchas tareas tienen, tienen, tienen temporización, ¿no? Ok. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía, eh, mm, era un tren, ¿no? Era un vagón de tren y entonces había un cierto tiempo que las puertas tenían que estar abiertas durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esta estructura? Evidentemente no tiene temporizadores este procesador para nada, ni tenemos todavía aquí temporizadores, no tenemos que integrar una estructura externa, ¿no? ¿Cómo es esta estructura externa? Bueno, básicamente una salida la vamos a utilizar para prender un timer, ¿no? Y ese timer nos dará
a su vez una salida que la conectaremos en la entrada. De modo que, por ejemplo, si yo tengo que esperar en mi sistema, en el control de mi sistema, no sé, 5 segundos, pues activaré un timer de 5 segundos mediante un pulso, por ejemplo, en alto. Y cuando pase los 5 segundos, me dará un pulso en alto. Intentaremos que sea un poco grande de tiempo, no de un solo ciclo, porque pues el procesador es lento y hace muchas cosas, ¿no? De manera serial, y entonces podría saltarse el pulso. Le daremos un pulso más grande, ¿no? Para el timer no hay problema, pero para este sí tiene que ser de bastantes ciclos de reloj, ¿no? Bastante tiempo. Ahora voy a explicar bien por qué también tiene por qué ser de bastante tiempo. Bien, entonces, básicamente funcionaría así. Una de las entradas o salidas la conectamos al timer y la salida del timer a una de las entradas. De modo que cuando queremos activar el timer, activamos esta entrada y luego estamos checando activamos esta salida y luego estamos checando esta entrada hasta que se produzca el final del timer para saber el evento, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo. Otra cosa que puede ser necesario añadir, yo creo que son las únicas dos cosas que podría ser necesario añadir a este sistema, sería en el caso de que se necesite que haya salidas que cambien de valor al mismo tiempo, porque si no cambian al mismo tiempo puede pasar algo, o lo que sea, pues básicamente, o sea, me refiero al mismo tiempo exacto, ¿no? Básicamente lo que tendríamos que hacer es sacar las salidas que queremos que cambien al mismo tiempo, ¿no? Y utilizar otra salida adicional para habilitar un enable, ¿no? En otro flip-flops, en otro registro adicional. De modo que todas estas salidas las podríamos secuencialmente, por ejemplo, primero activaríamos el valor que tiene que tener esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, ¿no? Todas. Y finalmente, cuando ya están todas cargadas con los valores que deben activarse a la vez, habilitaríamos esta salida para que habilitara el registro y sacara todas las salidas a la vez. ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Creo que no, profe, todo bien. Genial. Eh, Bueno, bien, entonces en la programación sería combinar esta estructura. En la programación lo que tendríamos que hacer para habilitar este registro, pues siempre sería, bueno, esta instrucción siempre nos fuerza a que el valor del registro de resultados sea 1. La podemos usar para saber que estamos poniendo un 1, ¿no?, en el registro de resultados. Y entonces ya con esto guardaríamos ese 1 en esta salida, ¿no? Y luego pues enviaríamos un 0, ¿no? Guardaríamos un 0 en esta salida, ¿no? De modo que ese sería simplemente el código que hay que añadir. O sea, si después de habilitar todas las salidas correspondientes, añadiría este código. Ahora vamos a hablar un poco del código, ¿no? Pero es muy sencillo lo que vamos a hacer, de verdad. Y vamos a explicar unos ejemplos. Bien. Entonces, para la programación, como decíamos, se necesita utilizar una estructura de control. Si no hay una estructura de control, pues no podemos hablar exactamente de, de programación, ¿no? Porque siempre va a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, decía, como el sistema mínimo no se ha implementado ninguna función para modificar el contador de programa, lo que les comentaba de que utilizar el jump y el return para hacer saltos dentro del programa no está habilitado. Entonces, lo que tenemos que hacer bueno, lo que ocurrirá más bien es que el programa se recorre una y otra vez, ¿sí? Porque no podemos modificar el programa. Si las instrucciones se van a recorrer hasta que se llegue a la instrucción final, ¿no?, que se va a mostrar que va a ser cuando todo en la memoria esté 0, ¿no? Con el FLG 0, ¿no? Se va a resetear de nuevo el contador del programa y va a empezar otra vez el programa, ¿no? Pero ese es el único salto que hay dentro del programa, el reset. Entonces, siempre se van a hacer las instrucciones, las mismas instrucciones se van a ejecutar exactamente
y una y otra vez, o sea, se recorren una y otra vez absolutamente el mismo programa con las mismas instrucciones una y otra vez y una y otra vez. Entonces, si esto está ocurriendo, pues parece que no hay una estructura de control posible, ¿no? Bueno, este procesador tiene una instrucción que es ON, ¿no? Y esta ON, si nos acordamos del set de instrucciones que vimos desde al principio del semestre, habilita el uso de las salidas, ¿no? Entonces, si ON está habilitada, o sea, si hemos habilitado ese registro ON dentro del procesador, las operaciones que se realicen en la salida se llevarán a cabo, o sea, bueno, sus efectos se verán, ¿no? Y si no, simplemente se recorrerán las instrucciones, pero los efectos no se llevarán a cabo en la salida, ¿sí? ¿Sí se entiende? O sea, si ON la utilizamos para habilitar el registro interno, ¿no? Que tiene, pues las salidas se ejecutarán y si no, no se ejecutarán, ¿no? Si no, se ignorarán. Bueno, entonces, con esto no vamos a hacer más que una estructura de tipo if-then, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, como ejemplo aquí hay una estructura if-then y cómo sería programarla, ¿no? Bueno, entonces, digamos que si el flujo viene así, tenemos una señal OTS que si es igual a 1, se pasaría a este bloque y si no es igual a 1, se pasaría a este bloque, ¿no? Esa es la idea básicamente. Bien, entonces, ¿cómo se haría eso? Bueno, primero se revisa la condición, ¿sí? Bueno, cargo esa entrada OTS, ¿no? Donde esté al registro de resultados, ¿no? Ok, entonces ya el registro de resultados valdría 0 o 1 en función de que del valor de ese, perdón. Entonces, con la función ON, sí, bueno, no es que a ON haya que especificar el registro de resultados, sino que es el que usa, ¿no? Entonces, la función ON, si OTS es igual a 1, habilitará que los cambios a las salidas sí se produzcan. Y si no, no se van a producir. De modo que si ON es igual a 1, va a guardar eh, un 1, ¿sí? Porque estoy asumiendo que es 1. Si es 1, ¿no? RR, porque OTS era 1, aquí guardará un 1 en H, guardará un 1 en ATL y como este es el complemento, guardará un 0 en FP, ¿sí? El registro de resultados negados, ¿no? ¿Sí? Bien, eso es lo que ocurriría. Si es 0, si OTS es 0, esto no se habilitaría el registro de salidas. Entonces, estas instrucciones se harían, pero sus resultados serían ignorados, ¿no? Se harían internamente, pero no pasaría nada con ellas. ¿Sí se entiende? Bien, finalmente, bueno, aquí se hace que o sea, esto si se quiere seguir con el código normal, ¿no? Pues ponemos el registro de resultados a 1 con ORC, ¿no? De RR y habilitamos ON, ¿no? Y entonces podría seguir un código secuencial. Bueno, esa sería la manera de hacer un if medio chafa en este lenguaje ensamblador. ¿Sí se entiende? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ok, genial. Bueno, entonces básicamente, si yo pongo unas estructuras de estas de if-then una tras otra, ¿sí? Lo que va a hacer es, aunque recorra el programa completo,
una y otra vez va a recorrer el programa haciendo todas las instrucciones. Sin embargo, solo va a habilitar los bloques que a mí me interesen. ¿Sí se entiende hasta ahí? Es decir, haré estructuras de estas, bueno, si voy a hacer por estructuras sin, digo, de este tipo, pues no hace falta que las líneas 6 y 7, porque no sigo con el código secuencial, ¿no? Pero haré estructuras de este tipo, todo constante, ¿sí? Y entonces solo va a entrar en aquellas en las que cumplen las condiciones. Bueno, eso es lo que se va a hacer. Ahora lo vamos a ver como un ejemplo. Entonces, básicamente, bueno, ahora vuelvo sobre esto, ¿sí? Un segundo. Dejen descargo para que veamos el ejemplo. A ver si ya me está funcionando esto. Y esto no se ve. Aquí está. Bueno, entonces, como ejemplo de cómo implementar, ¿no? Esta máquina de estados que yo les había planteado de propuesta, ¿no? Por ejemplo, pues teníamos 4 estados, ¿no? Y teníamos, bueno, ahora no me importa mucho el funcionamiento una vez el planteamiento está, ¿no? Básicamente tenemos 4 estados, ¿no? Y las entradas eran estas y las salidas eran estas, ¿no? Eran de tipo Moore, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, en este estado, si yo es mi estado inicial, lo que tengo que revisar es uno, primero, que bueno, hay que revisar 2 cosas. Uno, que estamos en este estado y que y el valor de SP es 0 o 1, ¿no? Si es 0 para conseguir este estado y si es 1 para cambiar de estado, ¿no? Igual, cuando estamos ya en este estado, hay que asegurarse que estamos en este estado y cuál es el valor de S, si es 0 para seguir en el estado y si es 1 para cambiar de estado. Ok, ¿cómo se...? Bueno, así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo pues, cómo se implementa esto en un código, ¿no? Bueno, básicamente, bueno, aquí está el ejemplo de la ROM que también les he subido, que es cómo funcionaría esta máquina de estados, ¿no? Bueno, en primer lugar, con esta función, acuérdense que 0 es RR, nos tenemos conectado en 0 RR. Entonces, con esta instrucción, ORCE, aseguramos que en el registro de resultados haya un 1, ¿no? Y con eso habilitamos las entradas, ¿no? Aseguramos que las entradas estén habilitadas, ¿sí? Luego, aquí, ¿qué estamos haciendo? Cargar el negado de la entrada 3, ¿no?
La entrada 3 es precisamente SP, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Así están puestos con orden, ¿no? No tiene más. Entonces, va a cargar el resultado de la entrada 3. Sí, negado, ¿no? Porque es con el complemento. Ahora, ¿qué más revisa? Hace aquí unos AND, ok, de 8 y 9. ¿Por qué? Bueno, porque en la memoria RAM, en las posiciones 8 y 9, estoy guardando el estado, ¿sí? El estado de estos, ¿no? Con 4 bits puedo guardar 4, digo, con 2 bits, perdón, puedo guardar 4 estados fácilmente, ¿no? Entonces, a cada estado le he asignado 2 bits. Entonces, este es el 00, el estado es 00, el B es 01, el C es 11 y el D es 10. Bueno, con el objetivo de que sea progresivo el código, ¿no? Como el código break, con el objetivo de que sea progresivo y solo cambie un bit cada vez, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Entonces, además de las entradas, lo que yo tengo que revisar es el estado. El estado los he guardado en la RAM, ¿sí? Los estados los guardo en la RAM. De modo que, bueno, primero aquí revisa que sea 0, ¿sí? Que sea 0 y que estos dos sean 0 también, porque los hace complementos, ¿no? Las posiciones 8 y 9, es decir, las posiciones 0 y 1 de la RAM, ¿no? Revisa que sea 0. Si todo es 0, entonces, ¿qué vamos a tener? Un 1 en el registro de resultados. Y entonces, cuando ejecutamos esta instrucción, se ejecutaría la instrucción, ¿sí? ¿Ok? O sea, se ejecutarían las instrucciones que hay detrás, que solo son estas, ¿no? Que es que en la salida 3, no, o sea, que se guarde un 1, perdón, en la salida 3, ¿no? Se active la salida 3, ¿no? La salida 3, bueno, estas son 1, 2 y 3, ¿no? ¿Sí? Y el 0 sería el registro de resultados como entrada, ¿no? Como salidas tenemos 0, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, activaremos la salida 3, que es esta, ¿sí? Porque estamos en este bucle, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, ahora, siguiente if. Todos son ifs anidados de la misma manera. Ahora, reviso que la entrada 3 sea, no es más que SP de nuevo, sea 1. Si es 1 y el estado sigue siendo 00, ¿sí? Entonces se habilitarán las salidas. ¿Y qué se escribirá? Se escribirá primero, este 8 es para cambiar el estado. Voy a cambiar a 01, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y luego también se escribe en la salida 0. ¿Cuál? A. ¿Para qué? Para activar A. Y por otro lado, se desactiva ¿qué? La salida 3, porque tiene que estar a 0. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora se revisa pues la entrada 1, ¿no? Porque es la que incluye aquí. Puedo revisar varias entradas a la vez, ¿eh? Este código porque es sencillo. Reviso la entrada 1 junto que esté en este estado, es decir, reviso que esta vez en vez de AND 8 y AND 9 es AND 8 y AND 9, ¿sí? Porque es el estado 1. Entonces o sea, cargo la entrada 1, quiero que sea 1, ¿no? Y quiero que estas sean 1 y 0, ¿no? ¿Sale? Entonces, si esto se cumple, se habilitará, ¿sí? Y entonces cambiaremos al estado C. Para cambiar el estado C, ¿qué pasará? 1. Tendré que cambiar, por un lado, el bit 9 que habíamos almacenado aquí para que este sea 1, 1, ¿no? Y por otro lado,
pondré la salida 0 a 0 y la salida 1 a 1, ¿no? La salida 0 la tendría que poner a 0 porque aquí la tenía 1 y aquí ya de nuevo a 0 y está a 1, ¿sí? Bien, seguiríamos. Y entonces reviso que la entrada 1 esté a 0, ¿no? Para hacer este paso. Reviso que la entrada esté a 0 y que esté en el estado correcto, es decir, que estos dos valores sean 1. Por eso ahora ya son los dos AND. Si eso se cumple, entonces 1, modificar el estado poniendo a 0 el bit 8 y de la RAM, ¿no? Que está funcionando la RAM, que es en realidad el 0 de la RAM, pero bueno. Y Sí se escucha, profe. ok, entonces básicamente estábamos diciendo que los cambios son aquí, ¿no? Estábamos cambiando de C a D. Entonces sí, creo que era por aquí ya también yo me perdí. Sí, aquí no, habíamos dicho que cargábamos este y asegurábamos que el estado era 1 y 1, y entonces se producían los cambios en el estado y también se producía el cambio se hacía 0 la salida 1 y se hacía 1 la salida 2, ¿no? Es decir, esta se hacía 0 y esta se hacía... No están viendo nada de lo que digo, ¿no? ¿O sí? Esta se hacía 0 y esta se hacía 1, ¿no? Ok, y finalmente cargamos el 2 y revisamos que el estado sea 0,1, creo, ¿no? Cargamos el 2 porque va a ser la entrada que me permita ir hasta allá, ¿no? Bien, cargo el 2 y si el estado es el correcto, entonces sí se habilitarán las salidas y entonces, cambiaremos para poner a 0, que los dos bits que guardamos en la RAM, que son el estado, estén los dos a 0, y pondremos a 0 la salida 2 y a 1 la salida 3, ¿sí? Para volver al estado inicial, ¿sí? Ok. Si se fijan, solo la primera vez, en el primer bucle, me interesó la opción donde, solo en esta primera parte, ¿no? Me interesó la opción donde se queda en el mismo estado, ¿no? Bueno, eso era para que cuando empezara, pues sí pudiera habilitar este 1, ¿no? Porque si no tendría que esperar los cambios. Como es una smooth, los cambios en la salida solo se producen en los estados, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, cuando se cambia de estado, estas salidas no tendría sentido, ¿sí? En general, o sea, no tendría sentido, no hacen nada. ¿Por qué? Porque no cambia las salidas, ¿no? O sea, cuando yo ya estoy en un estado, por mucho que agarre estas flechas de autobucle, como es de tipo Moore, no cambian las salidas. Si fuera de tipo melee, pues sí habría que considerar todas las flechas haciendo estas transiciones. De modo que lo que va a hacer el programa, finalmente, bueno, en este caso digo, considera esta primera flecha porque es el primer estado. Como empieza en este estado, este es el estado inicial. Si solo considerara esta flecha, pues esta no se pondría 1 en ningún momento, ¿no? Hasta que diera la vuelta completa. Entonces, haría mal funcionamiento, ¿no? Entonces, inicialmente, si reviso luego reviso
y este, y este, y este. Esto es porque es Moore. Si fuera Mealy y las salidas fueran diferentes, sí habría que implementar un if para este, o sea, para cada flecha. Es un if para cada flecha. En el caso de que sea Moore, me puedo ahorrar algunas flechas. ¿Sí se entiende? Tiene que haber dudas, no creo que haya quedado súper claro. ¿No quieren que explique algo de nuevo? Pues que yo creo que sería checarlo otra vez, profe, o sea, si aparte nosotros para entenderlo un poquito mejor y ver, sacar las dudas. No, si quieren lo vuelvo a explicar para yo sentirme a gusto de que lo explique bien. Bueno, la idea es esa, ¿no? En este caso, en el estado inicial, aunque sea Moore, sí tengo que implementar las dos flechas, ¿no? La primera que se va a implementar es este, que en teoría estas no las voy a implementar porque nunca voy a necesitarlas porque por ser Moore, ¿eh? Solo por ser Moore y que regresan al mismo estado. Si fuera Mealy, sí las ocuparía. Entonces, esta flecha de aquí sería la primera que implemento, ¿sí? ¿Ok? ¿Cómo es su bucle, ¿no? Pues bueno, primero, esto se hace de a huevis, ¿sí? Esto es a fuerza. Tienes que habilitar esto para habilitar las entradas, ¿sí? Entonces, estas dos instrucciones son como que siempre las primeras que tenemos que hacer en un programa. Esas van por defecto. A partir de aquí, tenemos aquí, se carga el negado de la entrada 3. ¿Por qué el negado de la entrada 3? Porque en la entrada 3 estoy buscando que sea 0, ¿ok? Y aparte le voy a hacer un AND complementado, ¿no? Con el 8 y 9, que son las dos posiciones en la RAM, que es donde voy a almacenar el estado. ¿Sí? Como estoy en el estado inicial, pues en el estado inicial le voy a dar el valor de 00 para que se resete en el estado inicial, obviamente. Entonces, ahí reviso que sean 00 con AND. ¿Por qué? Porque si cargo 3 negado y cargo 3 negado, y le hago un AND con 3 negado y le hago una, o sea, con otro negado, y le hago un AND con otro negado, pues solo va a ser 1 si los 3 son 0. Es decir, si 3 es 0, si 8 es 0 y si 9 es 0. Esa es la única manera en que el registro de resultados va a quedar como 1, ¿no? Y eso justo es lo que corresponde a este bucle, ¿no? Que este sea 0 y que los dos bits que representan el estado A también sean 0. Ese sería el primero. En caso de que eso sea 0, o sea, sea 1, perdón, porque los 3 han sido 0, esto va a hacer que se habiliten las salidas, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Poner a 1 la salida 3, ¿sí? Es decir, esta salida, esta es la 0, la 1, la 2 y la 3. En las entradas, esta sería la 0 es el registro de resultados, la 1, la 2 y la 3. Y las salidas son 0, 1, 2 y 3. Entonces, la 3 la va a poner a 1, ¿no? ¿Sí? Este bucle lo necesito porque como empiezo aquí, aunque sea Moore, el primer bucle sí lo necesito siempre, sea Moore o no. Ahora, haremos la siguiente flecha, ¿no? Que es esta flecha. Esta flecha que va a ser cuando A sea 0, 0, pero la entrada 3 sea 1. ¿Sí? Es decir, cargo la entrada 3, si es 1 y estas dos son 0, al hacer 1 y el AND de un negado y el AND de otro negado, y son 0 ambos, pues todo sería 1, ¿no? Esa es la condición. Entonces, esta señal sería 1 y, y entonces se habilitarían las salidas. De otra manera, pues no se habilitarían. Si las salidas se habilitan, ¿qué haremos? 1, modificar el bit 8 para reflejar el cambio de estado. Y 2, hacer la salida 0, 1 y la 3, 0. ¿Sí?
Es decir, hacer la salida 3, 0 y la 0, 1. ¿Sí? Solo cuando esta sea 1 y los dos bits que se cambien el estado sean 0, 0. Y habremos cambiado de estado porque habremos cambiado el bit 8 era, ¿no? Vale. Perdón. ¿Así se ven las dos pantallas? ¿Sí ahora ya esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, bien. Mi mal dominio del Zoom. Ok, genial. Bueno, entonces ya voy a batallar menos. Entonces, básicamente cambié el bit 8, lo puse a 1 para cambiar el estado y cambié la salida 0 a 1 y la salida 3 a 0. ¿Sí? La salida 3 a 0, la otra 1 y cambié el estado. Bien, esta flechita no la voy a implementar. ¿Por qué? Porque ya está en este estado. Cuando llegue de aquí, pues ya estará aquí. Y como es Moore, no la necesito implementar. Entonces paso a la siguiente, que es esta. ¿Sí? Entonces, voy a revisar la entrada 1 y que esté en el estado correcto. ¿Sí? Es decir, que el bit 8 esté a 1, porque yo lo puse a 1, y que el bit 9 esté a 0, ¿no? Eso significaría que esté en el estado correcto, ¿no? En este estado. Entonces revisaría la entrada 1, ¿no? Y esos dos, si la entrada 1 es 1 y el bit 8 es 1 y el bit 9 es 1, entonces esta instrucción habilitará las salidas siguientes, que será cambiar el bit 9 para cambiar de estado y también cambiar, por una parte, hacer 0 el bit 0, o sea, la salida 0 y hacer 1 la salida 1, ¿no? Entonces hace 0 esta y hace 1 esta, ¿sí? Y cambia el estado. Bien, esta flechita tampoco me interesa. Por ser Moore, ¿eh? Si fuera Mili, repito, sí me interesaría. Entonces voy por esta flechita, que es que la entrada 1 sea 0, ¿sí? Bien. Esto revisará, le cargará el negado de 1, ¿no? Es decir, si es 0, la entrada 1, pues tendremos un 1, ¿no? En el registro de resultados. Y si hago un AND con estas dos y son una, si son una, significa que sí estamos en este estado, que es el 1, 1, entonces habilitará las salidas. ¿Qué hacemos en las salidas? 1, cambiar el estado. Haremos 0 el bit que guardamos en la RAM en la posición 8. Y por otro lado cambiaremos las salidas. Haremos 0 la salida 1 y haremos 1 la salida 2. 0 la salida 1 y 1 la salida 2. Ya estaríamos en este estado, ¿no? Esta flechita no me interesa por ser Moore, entonces haríamos este. ¿Qué me interesa aquí? Buscar la 2, ¿no? La entrada 2. Entonces, si la entrada 2, cargo la entrada 2, en caso que sea 1, pues aquí tendríamos un 1, que al hacer un AND del negado de la 8 y un AND de la 9, significaría que sí estamos en este estado, y entonces se habilitaría con esta las salidas. Las salidas habilitarían el cambio de estado, por un lado, haciendo este bit 0, ¿no? El que guardamos en 9, 0, para volver a tener 0, 0. Y aquí cambiaríamos haríamos 0 la salida 2 y haríamos 1 la salida 3. 0 la salida 2 y 1 la salida 3 para volver a estar en la primera posición. No sé si se quedó más claro. Sí, profe, ya me quedó más claro lo de las instrucciones. Ok. Entonces, de una manera muy rara, comparado con otros procesadores o lo que sea, estamos consiguiendo la funcionalidad de tener estructuras de control. Tuvimos que anidar 5 ifs, ¿no? ¿Qué pasa con este programa? Este programa se recorre constantemente. Bueno, perdón. La última instrucción, pues habilita el reset, ¿no? Porque es la NOPO y según nuestra estructura,
Sí, pues, ¿dónde estaría eso? Ni idea. Bueno, no sé dónde está. Aquí. Bueno, según eso, pues según este diagrama, la instrucción nopo, pues me saca un 1 por esta bandera, ¿no? Que me resetearía el contador, ¿no? Y vuelve al principio, ¿no? De esa es la idea. ¿Sí? Entonces, este programa no es un if como lo entendemos generalmente, pues sí, porque sí ejecuta lo que hay dentro del if, aunque no lo hace efectivo en la salida. Entonces, no va a saltar nada. Va ejecutando una a una las instrucciones, ¿sí? Una a una. Una a una hasta llegar a la línea 35 del código, como es el primer todo cero, regresa, se resetea y vuelve a regresar. Entonces siempre ejecuta este código, sin embargo, como está revisando las condiciones y habilitando o deshabilitando las salidas, pues funciona de distinta manera. No sé si hay alguna duda de cuál es el funcionamiento. ¿Nada? Bueno. Creo que no, profe. ¿Mande? Que creo que no. Ok. Bueno, entonces básicamente eso es la manera. Ya tienen todo. Bueno, aparte de eso, no sé si les proporciono también el ejemplo el ejemplo resuelto, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde es esto? Aquí está. Bueno, no sé si pueden ver esto, pero espero que sí. Básicamente, entonces les estoy proporcionando lo que llamo IQ Project, que lo pueden, o sea, instancia su IQ System, y en mi caso también instancia este timer, ¿no? El timer se los estoy proporcionando también, y básicamente, y bueno, aquí en esta ROM está el programa de ejemplo, ¿sí? Que estamos viendo de mi ejemplo. Entonces, básicamente con estos archivos pueden correr y simular lo que, pues el funcionamiento de la máquina de estados que les acabo de mostrar, ¿no? Sí, bien. El timer, vamos a ver un poco el timer también. Bueno, el timer básicamente tiene una entrada y una salida, obviamente, y se puede adaptar fácilmente a hacer otro timer. ¿Qué es lo que hace? Bueno, primero, si se resetea, pues deshabilita la cuenta que tiene, ¿no? Que es esta, Telecount, la deshabilita. Y bueno, si llega la entrada, que es igual a 1, entonces básicamente, y bueno, y el enable es igual a 0 porque habría que, si dejamos la entrada así pendiente, pues no va a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, si llega esa entrada y el enable es igual a 0, entonces empezaría va a empezar la cuenta habilitando el enable, ¿no? Va a hacer la salida 0, pero a partir de entonces está habilitado el enable. Entonces, cuando está habilitado el enable, va a hacer una cuenta, ¿sí?
en este caso va a seguir contando y cuando llegue a la 150, bueno, pues le puse un valor por poner en mi ejemplo, porque eran 15 segundos, pero no le iba a poner 15 segundos, porque la simulación sería eterna. Entonces le puse como 150 ciclos de reloj. Entonces, en ese momento ya va a sacar la salida igual a 1 y la va a sacar hasta que llegue a los 200 ciclos de reloj, donde ya va a terminar el pulso, ¿sí? Y lo va a hacer 0 y se va a resetear el contador. Básicamente, entonces, cuando llega un 1 en la entrada llega un 1, este contador lo que hace es espera 150 ciclos de reloj y durante 50 ciclos de reloj, después de eso, saca por aquí un 1. ¿Sí? Bueno, un contador muy sencillo, que se puede adaptar a distintos tiempos y distintas, ¿no? Simplemente hay que conectarlo a la entrada adecuada. No sé si hay duda aquí con el contador. No, profe, todo bien con eso. Ok, bien. Entonces, bueno, entonces se proporciona también el IQ Project, que se llama así, este archivo, básicamente que lo que hace es, tiene componentes IQ System, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿sí? Sería el resultado del proyecto hasta ahora, todos esos bloques, ¿sí? Los declara como componente y luego los instancia. Y aparte, en mi caso, tiene el timer, ¿no? Y pues obviamente pues lo conecta a las entradas y salidas de mi ejemplo, ¿no? Para otra máquina de estados, pues serían otras entradas y salidas distintas, ¿no? Y otras conexiones, ¿no? Básicamente. Y entonces aquí están instanciadas y básicamente pues ahí están las conexiones, ¿no? Bueno, esto es con el objetivo de la entrada, de darle valor a toda la entrada completa y pasársela al ecosystem. Y esto es de darle valores a la salida y pasársela al ecosystem, ¿sí? Como sale, ¿sí? Y pues nada, sería el ejemplo, ¿no? No sé si hay duda. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? No es muy complicado, o a lo mejor no sé si se les hace complicado. No, profe, yo creo que está todo bien, la verdad. Ok. Pues hay que checarlo. Bien, entonces, lo que habría que hacer solamente sería entonces mm, pues básicamente con la propuesta, pues realizar la programación y si se necesitan timers, añadir los timers, es decir, sería modificar el archivo IQ Project para adaptarlo a otra máquina de estados, modificar la ROM para hacer el programa adaptado a otra máquina de estados y en caso de que se necesiten timers, pues modificar los timers o añadir varios timers si se requieren varios timers y pues tratar de ver una simulación, ¿no? Nada más de estos, haciendo un test bench para simular, ¿no? Una máquina de estados, como si fuera una máquina de estados. No sé si hay alguna duda. Bueno, hay un problema ahí que es que no he revisado todas las propuestas, no les he dado realimentación a todos. Estoy en ello y hoy espero acabar. ¿Sí? Pero bueno, mientras arman el sistema, lo prueban y lo comprueban, creo que se llevan un tiempecito. No sé si hay alguna duda.
voy a estar el día de hoy relimitando sus propuestas para asegurarme que hagan la más sencillita, pero acorde a las características. Y ya. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces, mucho trabajo, supongo que también en otras materias, pero pues así son los cierres de semestre, con mucho trabajo. Y pues échenle ganas, que ya no queda mucho, ¿sí? Una semana y un par de días, ¿no? O algo más. ¿Sí? Bueno, no queda mucho tiempo de clase, pero pues aquí permanezco para si hay alguna duda y si no, pues les dejo trabajar, aunque ya no queda mucho tiempo, la verdad, ¿sí? O si quieren aquí, estamos por finalizar la clase, como gusten, ¿eh? Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Entonces, cualquier duda en los foros y espero que le hayamos avanzado todos para el viernes y el viernes espero que haya muchas dudas para cerrar ya con broche de oro el semestre, ¿sí? Esténse atentos a las revisiones. Es que revisé y no me puse a revisar por grupo, hubiera revisado primero su grupo, pero revisé de otra manera. Pero bueno, hoy termino, como sea, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno, pues entonces, cuídense mucho y cualquier duda, de todas maneras, me quedo aquí un rato más. Que estén muy bien, ¿eh? Cualquier duda me preguntan en los foros o ahora en este ratito, como sea. Cuídense, bye. Y no se olviden subir la práctica 7.